Este caso es digno de revisarlo porque representa el primer gran caso de una matanza perpetrada durante el gobierno de la Cuarta Transformación, comparable con casos como los de Aguas Blancas, como Acteal, como Tanuato, como otras tantas tragedias donde muchas personas han muerto de forma cruel. En este caso hablamos de una comunidad indígena allá en San Mateo del Mar, donde en respuesta por exigir lo que ancestralmente les ha correspondido, son asesinados brutalmente, en algunos casos incluso quemados vivos. La historia, todos los hechos a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Seguimos con la semana y el día de hoy vamos a platicar sobre otro hecho que sucedió también el fin de semana, que suma la violencia que vive el país, pero con tintes muy distintos. Esto ocurrió en San Mateo del Mar, Oaxaca, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes pasados, donde una masacre que por sus dimensiones lamentablemente es equiparable con otros asesinatos masivos como los de Aguas Blancas en Guerrero en junio del 95, Acteal en Chiapas en el 97, El Charco Guerrero en el 98. Durante esa madrugada, 15 personas, 2 mujeres y 13 hombres, fueron asesinadas y sus cuerpos fueron lapidados, macheteados y en algunos casos incendiados. Algunos reportes incluso aseguran que varias de las víctimas fueron quemadas vivas. ¿Pero qué motivó esta terrible situación? San Mateo del Mar, junto a los pueblos de San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar, son parte de las comunidades indígenas del pueblo Icots o Huave, que habitan desde hace siglos una franja de la costa en el istmo de Tehuantepec. De lo ocurrido de la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22, hay varias versiones encontradas. Cada una de ellas ha sido declarada por miembros de la comunidad que está en conflicto desde hace al menos 3 años, desde que las autoridades electorales de Oaxaca validaron las elecciones en 2017 y luego en 2019 fueron calificadas como fraudulentas por la mayoría de la comunidad organizada en la Alcaldía Único Constitucional de San Mateo del Mar, impulsado y sostenido por la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas ICOTS, la cual es conformada por 5 de las 8 agencias municipales, 3 comunidades y 3 barrios de este municipio. El presidente municipal, reconocido por las autoridades electorales y por el gobierno estatal que encabeza el priista Alejandro Murat, es Bernardino Ponce Hinojosa. De acuerdo con el gobierno municipal que encabeza, la masacre ocurrió porque los integrantes de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas no respetaron un filtro sanitario instalado en la colonia Reforma y sus opositores desataron la agresión en contra de sus seguidores. En contraste, la versión de los indígenas es distinta. Aseguran que desde 3 días antes habían convocado a una asamblea de los pueblos en la agencia de Huasantlán del Río y que el domingo, cerca de las 2 de la tarde, apenas llegaron unas 200 personas a bordo de 20 camionetas a la colonia donde despacha el alcalde que no reconocen, fueron atacados con armas de fuego, dejando de entrada 6 heridos. Ante esto, se replegaron hacia la cabecera municipal para atender a los heridos y pedir la intervención de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional. Acompañados ya de estos refuerzos, regresaron a la colonia Reforma para llevar a cabo la asamblea de pueblos convocada, pero fueron nuevamente atacados, donde se originaron los 15 fallecimientos. Lo que hay detrás de todo eso, como han denunciado las comunidades ICOTS organizadas, así como la Alcaldía Único Constitucional y la Asamblea de Pueblos de cada barrio, lo que hay es un grupo político y el constructor Leoncio Arroyo Rodríguez que pretende controlar el gobierno municipal para beneficiarse con las obras públicas y megaproyectos como el eólico, así como el corredor transísmico de Tehuantepec, que es impulsado por el gobierno federal.
Entonces, ¿qué se debe concluir de todo esto? Que en San Mateo del Mar, desde 2012 se desató una guerra contra la Asamblea. Estos últimos ataques no son hechos aislados. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo se resiste a que les arrebaten su territorio ancestral. He ahí la razón por la que les hacen la guerra. Por otra parte, la masacre de San Mateo del Mar es uno de los primeros episodios de asesinatos masivos que ocurren en el gobierno de la Cuarta Transformación, en comunidades que se han distinguido por la defensa de su territorio, sus bienes comunes y su derecho a darse sus propias autoridades y formas de gobierno. Todo esto se suma a los lamentables números de violencia que ya deja el crimen organizado, el narcotráfico, las disputas entre grupos rivales en distintos estados de la República, así como la persecución de capos como es el caso del Marro en Guanajuato. Todo esto se suma y se resume en los más de 2,000, casi 3,000 homicidios ocurridos durante mayo, apenas 13 menos que el mes anterior, en abril, y de esta forma, además, una comunidad indígena que lucha por lo que le responde históricamente, tiene que lidiar con el acoso de un gobierno municipal que busca apropiarse de su territorio para sacarle provecho. A ese provecho que durante muchas conferencias matutinas el presidente de la República ha rechazado de manera abierta.